Bueno, muy buenos días. Tengan todos. Vamos a iniciar una jornada muy interesante con una charla y una plática sumamente interesante, pero antes vamos a hablar un poco sobre la doctora Ángela Randazzo Eisenman. Nació en Tegucigalpa, Honduras, estudió en la Universidad del Mediterráneo Marsella, Francia, donde obtuvo su licenciatura en Ciencias del Mar en el 2006 y su maestría en Biología y Ecología Marina en el 2008. Entre el 2012 y el 2015 trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras impartiendo clases y desarrollando proyectos de investigación y formación de recursos humanos, en donde pudimos conocernos juntas en trabajar, ¿verdad? Y desde ahí nos conocemos. En 2016 empezó su doctorado en México en el Laboratorio de Ecología de Ecosistemas Arrecifes Coralinas, LELAC, parte del CIMPESTAB Mérida, enfocado en resiliencia y diversidad de arrecifes coralinos del sistema arrecifal mesoamericano. En el 2020 inició un postdoctorado en el programa de investigación espacial en ambientes costeros y marinos, PIESACOM, parte de UNDI, CISAL, Facultad de Ciencias de la UNAM. En 2022 fue contratada por la Facultad de Ciencias de la UNAM como investigadora en el proyecto de priorización espacial para la actualización de la zonificación del Parque Nacional de Arrecifes de Alacranes a partir de septiembre de 2023. Se incorporó al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología para desarrollar una línea de investigación enfocada en la ecología funcional de productores primarios y su resiliencia ante estresores múltiples en sistemas arrecifales. Para mí es un verdadero placer presentarles a la doctora Ángela Randazzo, quien con su amplio conocimiento, expertise, les va a compartir un amplio conocimiento al respecto. Quiero que la aprovechen al máximo y hagan preguntas. Un fuerte aplauso, por favor, a ver si nos puede escuchar. Vamos a desconectar. Ay, no escuché el aplauso, pero no me lo imagino. Pero igual, o sea, primero que todo agradecerte a ti, Vanessa, por darme esta oportunidad de hacer estos intercambios académicos. No sé si me escuchan Ángela, solamente como... fíjate que tenemos un inconveniente. No sé si puedes ponerte con un dispositivo mejor para poderte escuchar más claramente. Ahí, perfecto. ¿Así me escuchan mejor? Ahora un poco, sí. Vamos Sí, a ver. déjenme ver. ¿Me escuchan, chicos? Se escucha un poco mejor. Sí, muy bien, está bien, perfecto. Sí, entonces me pongo el micrófono así, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, para comenzar, me gustaría mucho agradecerte, Vanessa, por esta posibilidad de tener estos intercambios académicos. Yo le comentaba a Vanessa que pues estoy en México desde hace tantos años, pero me gustaría seguir teniendo como esta conexión con Honduras, ¿no? Que es mi país natal y donde me gustaría mucho. Pueden hacerlo. Creo que mejor vamos a conectarnos porque creo que no se escucha bien, fíjate. Ok. Disculpa, Ángela, espérame un No, tranquilo, momento. tranquilos. Sí, creo que se van a tener que conectar mejor y entrar a la sala para que puedan escuchar. Hagan un esfuerzo, chicos. Sí, yo sé, pero igual va a quedar grabada. Y no quisieras Sí, que igual, si quieres, lo podemos hacer otro día, si es más fácil. sí, porque creo que estamos invitados para... Yo estoy disponible el próximo miércoles igual y podemos quedar otro día de la semana próxima si quieres, si prefieres. No, no. Ahorita lo que vamos a hacer es que los que jóvenes que puedan, ahorita se van a conectar y vamos a dejarla grabada, no te preocupes. Y ya Ok, están, algunos ya están en la sala. ok. Si Con quieres, un parlantito, entonces permíteme. va. A Y ver quién me podemos puede como ayudar. quitar la grabación ahorita y Sí, volverla a iniciar sí, después, ¿no? exacto, exacto. Está bien. Ahora sí, puedes iniciar. Muy bien. Disculpas. No, 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 tranquila, son cosas que pasan. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de estar junto a ustedes y tener este intercambio académico con ustedes. Muchas gracias, Vanessa, por la oportunidad. Yo les quiero contar un poquito sobre generalidades de estos dos grandes temas, la resiliencia y la diversidad aplicada a los ecosistemas marino-costeros, pero sobre todo a los arrecifes de coral, que es lo que yo he estudiado más, ¿no? Y estos son temas que pues yo estudié bastante a nivel de mi doctorado
y son conceptos muy interesantes, complejos, no fáciles de definir claramente, entonces abre la posibilidad justamente que tengamos un intercambio, preguntas y que de alguna forma sigamos comprendiendo mejor juntos, ¿no? Y juntas. Así que bueno, aquí está mi correo. Yo trabajo, como decía Vanessa, en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México y estoy desarrollando justamente consolidando investigación en relación a la ecología funcional de los sistemas arrecifales, y los sistemas arrecifales aquí los comprendemos como este, de alguna manera mosaico paisajístico que existe entre los arrecifes de coral, las praderas de pastos marinos, la laguna arrecifal, las dunas, los manglares, integrando diferentes ecosistemas marino-costeros que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, bueno, la idea de toda esta plática es hacer dos sesiones, una el día de hoy que va a ser grabada y que me alegra quienes puedan estar aquí presentes en el Zoom para justamente intercambiar ideas. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas en el momento que las tienen, me pueden interrumpir por WhatsApp, perdón, por el chat, o si no, levantar la mano para participar. Bienvenidos, bienvenidas. Entonces, la idea es comenzar hoy hablando sobre generalidades amplias de los ecosistemas marino-costeros y el tema de la diversidad. Vamos a ver cómo nos da el tiempo, pero la idea sería continuar la próxima vez con la resiliencia y justamente este concepto de resiliencia aplicado a los arrecifes de coral, que es un poquito lo que yo estudié en mi tesis de doctorado. Y luego, pues esa última sesión que tengamos, que va a ser el miércoles, a esta misma hora, pues vamos a poder escribir algunas conclusiones colectivas entre todos y todas. Entonces, quiero comenzar con el primer tema, que son los ecosistemas marino-costeros. Solo precisar que si tienen alguna cuestión técnica, me lo hagan saber, si no me escuchan, si voy muy Sí, rápido, se si escucha no... bien, se Ah, escucha bien, perfecto. tranquilo. Para, como no los veo, no sé, me den un poquito de retroalimentación en caso de necesitarlo, y pues si tienen preguntas, vuelvo a repetir, háganlas en el momento que las tengan. Entonces, ustedes ya están en ecología marina, así que saben que los ecosistemas son sistemas complejos que están compuestos de diferentes elementos, No, ¿no? Ángela, disculpa, te interrumpo. Aquí están atrás de mí. Les dije que se pusieran atrás para desenfocar mi fondo y que pudieras verlo. Se ve un poco la imagen de ellos. Mira, ahí Sí, sí, están sí, atrás, sí. sí, para que veas que sí están. Tranquila. Vaya No, pues. no, 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 digo no verlos porque como cuando uno habla y no ve a las personas, pues no sabe si está, pero no se preocupen. Yo solo lo decía para que me informaran si tienen alguna cuestión técnica, ¿no? Y bueno, entonces, retomando, lo importante entonces de los ecosistemas, hola chicos, mucho gusto. Es reconocer que son sistemas complejos y que están compuestos de diferentes elementos que se interrelacionan, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, para que existan los sistemas biológicos, pues tenemos que tener componentes químicos y energía, y esto permite justamente que se organice, esta es la base, digamos, de lo biológico, ¿no? De organismos, y cuando tenemos un organismo en un ecosistema, pues lo llamamos comunidades biológicas. Entonces tenemos todos estos elementos que están interaccionando. Y para que existan justamente todos estos elementos que conforman un ecosistema, pues hay factores determinantes. Y en el caso de los ecosistemas marino-costeros, pues, y de todos los ecosistemas del planeta, pues estos tienen una variabilidad espaciotemporal, ¿no? Precisamente en el caso de los ecosistemas marino-costeros, pues esta variabilidad espacial temporal tiene relación con justamente la rotación de la Tierra alrededor del Sol y que está inclinada 23 grados. Entonces, por ejemplo, la energía del Sol no es constante durante el año y tampoco espacialmente, ¿no? Es muchísimo más abundante a nivel del Ecuador y los trópicos y se escasea a nivel polar, y esto es una variable súper determinante para todas las comunidades biológicas y los ecosistemas que están localizados
en la parte fótica, ¿no? Donde se recibe la luz en el planeta. Otro factor determinante para los ecosistemas marino-costeros es justamente la configuración de este ecosistema, cuán distante está de la costa, por ejemplo, cuán profundo está, ¿no? Y permite esta entrada de luz. Y las variables que van a ser súper claves para estructurar los ecosistemas, pues van a ser la temperatura, la salinidad, también el pH, la calidad de agua en general, ¿no? Los nutrientes que contiene el agua y también las corrientes. Entonces, estos son parte de las variables, factores determinantes que van a estructurar los diferentes ecosistemas marinos costeros. Y hablando de una escala espacial más grande que un ecosistema, pues los biomas pueden ver cómo justamente se clasifican utilizando como estos dos criterios, costa o mar abierto, coastal and open ocean, y también utilizando como este criterio de latitud, ¿no? Que también hace que las cosas varíen mucho. La parte tropical es la franja de en medio, aquí vemos la parte templada y la parte polar, y esto en cada una de estas categorías. Claro que esto es una clasificación bastante amplia, bastante burda, pero si nosotros, por ejemplo, ya integramos otras variables que tienen que ver con, por ejemplo, características del agua o corrientes, ya podemos dibujar regiones un poquito más pequeñitas que se llaman regiones biogeográficas, donde, por ejemplo, acá encontramos el Gran Caribe, si se fijan en moradito, que es el área que yo más he estudiado. A nivel de ecosistemas marino-costeros, pero justamente pues estas áreas se dibujan ya integrando, por ejemplo, las grandes circulaciones. Como ven al sur, tenemos como la grande circulación alrededor de la Antártica y justamente lo que sintetizan estas regiones es como resúmenes de estas variables determinantes, ¿no? Que condicionan a los ecosistemas marino-costeros. La temperatura, la calidad de agua, las corrientes. Ahí, digamos, en estas zonas biogeográficas van a haber como especificidades que van a permitir que se desarrollen ciertos tipos de ecosistemas marino-costeros. Y también hay diferentes ambientes marinos que están relacionados con justamente la distancia a la costa, el tipo de relieve. Si la plataforma, por ejemplo, es una plataforma que es muy que cae en una pendiente ligera o si es una plataforma que cae con una pendiente más abrupta. En el caso de Honduras, por ejemplo, el Pacífico es una plataforma que tiene una pendiente abrupta relativamente cercana a la costa, pero por ejemplo el Caribe tiene una plataforma que es muchísimo más extensa, entonces adquiere profundidades grandes, alejándose muchísimo de la costa, pero en el Pacífico es muchísimo menos. Entonces, este tipo de ambientes son también claves para la organización de los ecosistemas marino-costeros y tenemos como toda una cierta terminología relacionado a esto, ¿no? Si estás, por ejemplo, cercana a la costa, vas a estar en la parte nerítica. Si estás más alejada, vas a estar en la parte oceánica, que es estos dos términos que vemos acá. Todo lo que tenga que ver con la columna de agua es pelágico, todo lo que tenga que ver con el sustrato marino es bentónico. Son siempre como estas dualidades de términos, ¿no? Que utilizamos en las ciencias marinas. Tenemos el litoral, que es como la parte donde puede haber mareas y muchísimo más cercano a la costa, ¿no? Y el sublitoral, ya donde el nivel del agua pues, es estable. Tenemos en función de la profundidad va a ser un proxy de la luz, que es una variable determinante para todos justamente creo que es una de las variables determinantes claves y no la mencioné a su justo valor, pero la luz es súper importante para todo el tema de la zona fótica, donde se desarrollan los ecosistemas que dependen de la luz para recuperar su energía. Y tenemos entonces que la profundidad es un proxy de la luz. Entonces, aquí vamos a tener una zona epipelágica que va hasta la zona fótica, mesopelágica ya cuando la atraviesa la zona fótica ya estamos como en un mundo oscuro donde llega un porcentaje muy pequeñito de luz y nos vamos todavía hacia mayor profundidad y vamos a encontrar la zona
batial, batipelágica, abisal, abisopelágica y adal. Entonces, tenemos como esta estructura de los océanos. El océano es bastante inexplorado aún porque, pues, imagínense, nosotros no somos por naturaleza seres oceánicos, entonces falta muchísimo que aprender sobre ellos, pero pues tenemos ya al menos algunos conocimientos que nos han hecho entender las cosas así. Y existen como dos grandes tipos de ecosistemas, dos grandes familias de ecosistemas, por así decirlos, de los ecosistemas marinos costeros. Son los ecosistemas pelágicos, que son los que dependen, o sea, básicamente que se estructuran en la columna del agua y no dependen de un sustrato. Y en oposición a esto, pues tenemos los ecosistemas marinos bentónicos, ¿no? Entonces, a nivel pelágico es un poquito más variado y diverso, es un poquito más difícil resumir un poquito eh, estos ecosistemas, pero de manera general son los ecosistemas más amplios, más extendidos del planeta, ocupan alrededor del 70% de la superficie marina y tienen como de las especies más icónicas que conocemos, ¿no? La ballena, los tiburones, peces muy grandes, aves marinas también. Aquí se desarrolla la mayor parte de las pesquerías y tenemos también estas especies muchísimo más extraordinarias de las profundidades que han logrado adaptaciones increíbles, ¿no? A vivir en un mundo sin luz. Entonces, aquí están todos estos tipos de organismos, pero la base es súper interesante porque en general, si es en la zona fótica, pues va a depender de la luz y va a depender de el primer eslabón que captura la energía solar y también junto al CO2 que se absorbe de la atmósfera en el océano, van a generar este traslado de energía y materia química, ¿no? A través de la red trófica, y es el fitoplancton. Y el fitoplancton son células unicelulares, son organismos unicelulares que son capaces, como las plantas, de hacer la fotosíntesis que libera oxígeno. Entonces se dice que cada 2 respiraciones que damos, una proviene del océano, porque gran parte del oxígeno del planeta lo produce justamente este grupo que está compuesto por diferentes taxones, dinoflagelados, diatomeos, cocolitóforos son los más comunes, y van a ser ahí donde entra justamente la energía y la materia a las redes tróficas pelágicas, y de ahí se va a poder transmitir al zooplancton, que son los organismos pequeñitos, a veces son larvas de organismos bentónicos incluso, que van a comer el fitoplancton, y luego este zooplancton se va a comer por organismos más grandes como peces y todo lo que conocemos también como, por ejemplo, ballenas, rayas, y hay depredadores topes como tiburones, por ejemplo, orcas, cachalotes, que van a cerrar como, van a ser la parte tope de esta red, ¿no? Y entonces, dentro de esta red sucede algo bien interesante que funcionalmente, justamente, pues, muchos de estos organismos se recicla su materia orgánica a través de la función de, por ejemplo, hongos, de bacterias, incluso de virus. Se van, digamos que la materia orgánica se va haciendo muchísimo más sencillo y llega un punto, sobre todo por el trabajo de los hongos, que se va a remineralizar y va a constituir nutrientes para el sistema para poder justamente mantener la bucle del sistema y utilizando nutrientes, CO2 y energía, se puede como volver a comenzar todo este ciclo, ¿no? De transmisión de materia y energía. Entonces, hay algo bien interesante también de los ecosistemas pelágicos, es que una parte, pues, dentro del sistema no se recicla por así decirlo, se secuestra hacia lugares más profundos. Y entonces, estos ecosistemas marino-pelágicos contribuyen un montón a la secuestración del carbono en el planeta. Y justamente pues este carbono se queda muchas veces en profundidades grandes y otras veces corrientes las traen hacia arriba y a través de corrientes de upwelling, afloramientos, y esto mantiene de nuevo el sistema productivo. Para dar como una visualización de los ecosistemas marinos pelágicos, yo creo que todos aquí hemos visto documentales, ¿no? Donde vemos como grandes
peces, delfines, ballenas, aves comiendo en una zona. Y esto puede suceder porque justamente hay momentos en el planeta donde las condiciones se reúnen para poder tener, por un lado, la energía, que es la energía del sol en primavera, en verano, ¿no? En algunos momentos del año está muchísimo más fuerte y eso se combina con la presencia de nutrientes, el CO2 en el agua y eso puede generar justamente que se estimule este ecosistema marino pelágico y pueda haber este bloom o este afloramiento de fitoplancton y por ende mantener a todos los demás organismos en la red trófica y es donde llegan las grandes ballenas, a estas zonas de alimentación, ¿no? Entonces, esto es como para poner un poquito en la mente qué serían estos ecosistemas marinos pelágicos a nivel del océano abierto, ¿no? El open ocean. Y también hay ecosistemas marinos pelágicos en lugares donde no hay luz y están como estructurados por organismos que son capaces de hacer quimiosíntesis, ¿no? Como las bacterias. Entonces, solo para tener un poquito esta idea de cómo funciona un ecosistema marino pelágico. Y en el caso de los ecosistemas marinos bentónicos, pues es un poquito más fácil tener enlistarlos, por así decir, listarlos y hablar de ellos. Por ejemplo, tenemos los ecosistemas marinos bentónicos tropicales, que son los manglares que están justo en la frontera entre la costa y el mar. Tenemos las praderas de pastos marinos y tenemos los arrecifes de coral. Y estos son los ecosistemas bentónicos tropicales. Los templados serían, por ejemplo, los bosques de macrocistis, que es esta alga gigante que puede crecer hasta 30 metros, entonces es como un bosque de algas. También tenemos a nivel costero las marismas, que son como justamente lo que sería equivalente al manglar, pero a nivel templado, que son como básicamente estuarios donde se desarrollan estas plantas acuáticas que están en esta como ecotono entre la costa y el mar. Tenemos también ambientes bentónicos polares, que son más que todo, aquí casi no están basados en plantas, como muchos otros, ¿no? De todos los demás, el único que no está basado en plantas, sino en animales, es el arrecife de coral, que es o le dicen el bosque animal, animal forest, porque pues es un animal el que es la especie ingeniera para que se instalen todas las demás. En la parte polar digamos que hay tal vez menos estructura, menos ingeniería, pero también son organismos animales los cuales como que de alguna manera caracterizan estos ecosistemas marinos bentónicos. Y a nivel de las profundidades, pues tenemos diversos tipos. Hay, por ejemplo, los organismos, los ecosistemas marinos bentónicos que están asociados a las chimeneas hidrotermales que se encuentran en justamente esta cadena de montaña submarina que hace 60.000 kilómetros en el planeta, que va desde el Pacífico, a mitad del Pacífico y también a mitad del Atlántico, y que es un lugar del planeta donde justamente las capas tectónicas se están separando, entonces hay salidas de lava, se generan como estos ambientes hidrotermales y ahí se ha encontrado una gran diversidad no esperada, al punto que se cree que la vida nació en estos ambientes profundos y después afloreció hacia la superficie donde justamente pudo utilizar la fotosíntesis. También en la profundidad tenemos lugares como más desérticos, que son como planicies profundas, donde hay mucho menos concentración de organismos, y también tenemos como algunos lugares que son como montes submarinos, donde también se genera una importante cantidad o densidad de organismos vivos, ¿no? Esto es para hacer un recuento un poquito de los diferentes ecosistemas marinos bentónicos que pueden haber en el planeta y nosotros en esta partecita vamos a profundizar con datos sobre los tropicales, que son los más cercanos a nosotros. Entonces, vamos a empezar con los manglares que están a nivel más costero. Tenemos este mapita que no es exacto, simplemente te da una idea para que visualices por dónde están los manglares en el mundo. Se encuentran en las latitudes tropicales mayormente, muy poquito en las latitudes templadas. Y tenemos como una estructuración interesante porque vamos a encontrar un patrón de menor cantidad de especies a nivel por ejemplo, la América,
y mayor cantidad de especie de lado, por ejemplo, Indo-Pacífico con Australia, Indonesia y todos estos países, Papua Nueva Guinea, van a tener mucha más cantidad de especies ingenieras de manglares que en nuestros lados. Ese es un patrón que existe para todos los ecosistemas tropicales por alguna razón, incluso si no evolucionaron en el mismo momento. Hay alrededor de 150.000 kilómetros cuadrados de manglares en el mundo. Esto representa el 15% de la cobertura lineal de la costa, como más o menos 2 millones de kilómetros. Y los manglares los encontramos en más de la mitad de los países del planeta, 118 países y territorios. Y hay 42% de los manglares que están dentro de áreas marinas protegidas. En el caso de los pastos marinos, pues tenemos que justamente el mismo patrón sucede. Aquí la diferencia con los manglares es que los pastos, las plantas que conforman las especies ingenieras de los pastos evolucionaron, volvieron al mar porque son plantas terrestres con flores que volvieron al mar y volvieron al mar en diferentes momentos. Y entonces hay como una diversidad muy interesante de especies ingenieras de pastos y los encontramos incluso en latitudes altas, como el Mediterráneo o, por ejemplo, mares cercanos a Japón, a Rusia. Entonces, no solo los encontramos en los trópicos, como es el caso de los manglares y los arrecifes, también hay este patrón interesante de diversidad en el cual, en general, la diversidad más alta la encontramos del lado del Indo-Pacífico, por Australia, Indonesia y Papua Nueva Guinea. Y estos ocupan como son muchísimas más especies y están extendidos también en más latitud, ¿no? Que los manglares, pues tienen una superficie mayor, 300.000 kilómetros cuadrados. Esto representa 1.1 de la plataforma continental de los océanos, que es la extensión de los continentes en los océanos. Y están presentes en 150 países, como 2/3 o perdón, 3/4 de los países mundiales y solamente el 26% está en áreas marinas protegidas porque ha sido un ecosistema que ha sido poco entendido, poco valorizado y por suerte desde el 2009, donde se reconoció su potencial súper importante para secuestrar carbono, pues ya está muchísimo más en la mira, ¿no? de la protección, pero solamente el 26% está en áreas marinas protegidas. En el caso de los arrecifes de coral, como se pueden observar, también hay este mismo patrón de mayor diversidad en el área Indo-Pacífica que en otras áreas. El Caribe está en diversidad media, entonces es una zona que es muy emblemática e importante. Este ecosistema solo tiene muy poquita representación en la plataforma continental, solo 53.000 kilómetros cuadrados de arrecifes se han contabilizado recientemente y solo representa el 0.2% de la plataforma continental. Sin embargo, es súper valioso para numerosas economías, está presente en más de 100 países y territorios. Y un poquito como los pastos, tampoco está bien representado en las áreas marinas protegidas aún. Solamente el 27% está protegido, a pesar de lo que uno podría pensar, ¿no? De que es un ecosistema más emblemático, pero sigue siendo subprotegido. Y algo muy lindo de estos tres ecosistemas es que hay una interacción fuerte entre ellos y, por ejemplo, los lugares donde hay manglares, justamente los manglares pueden servir de filtro para mejorar la calidad de agua que llega a los pastos marinos, a los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral, ellos protegen a la laguna arrecifal y las costas de la hidrodinámica de las olas. Entonces, de esta forma también permiten que haya condiciones donde se secuestre, por ejemplo, el carbono de manera más eficiente. También protege de las tormentas. Los tres ecosistemas reducen la hidrodinámica de las olas, de hecho, y protegen de las tormentas la costa y son fuente de importante diversidad y hay muchas especies comerciales que tienen diferentes ciclos de vida en cada uno de estos ecosistemas. Entonces, es súper interesante estudiar la interacción entre estos ecosistemas.
Y para contarles un poquito más ya en preciso sobre los sistemas arrecifales, este concepto que es un poquito nuevo, ¿no? De considerar no solo los arrecifes, sino que también ver los arrecifes, los pastos, los manglares, la costa. Tenemos que los tres interactúan en estos servicios que les dan a las poblaciones costeras. Todo comienza por esta capacidad que tienen los sistemas, ¿no? de utilizar esta producción primaria y almacenar carbono. En el caso de los manglares y los pastos marinos lo almacenan de forma orgánica. En el caso de los arrecifes, pues estos construyeron una matriz mineral que está basada en carbono, entonces también por ahí hay como una relación con este carbono que entra al océano. Y estos tres sistemas arrecifales pues brindan protección costera, brindan medios de vida a través del turismo y la pesca. Y están valorados, vamos a ver, es que estoy tratando de mover, voy a tenerlo chiquito. Y están valorados justamente económicamente, ¿no? Estas valoraciones son estimaciones, a veces son como difíciles de adaptar a todas las zonas, pero digamos que en general los manglares están valorados alrededor de $200,000 por hectárea por año. Los pastos marinos creo que están subvalorados, pero digamos que el reporte indica alrededor de $30,000 por hectárea por año y los arrecifes de coral alrededor de $350,000 por hectárea por año. Todo sumado, pues, llega a cantidades de alrededor de $600,000 por hectárea por año, ¿no? Entonces son servicios súper importantes para nuestra sociedad. Son servicios que nos protegen de riesgos, que nos permiten tener medios de vida, que nos conectan con el océano. Y, y bueno, y entonces ahorita voy a pasar al segundo tema. No sé si de este tema tengan alguna pregunta para hacer una pausita o seguimos Voy a, directamente. Ujú. voy a consultarles para ver qué te comentan, así de manera individual. Permíteme. Sí, claro. Ahora van a comentar ya ahorita. Ok, gracias. Van a escribir en el chat, Ángela. Perfecto, perfecto. Voy a Perfecto, estar sí. pendiente. Ajá. Voy a estar pendiente. Dentro de los ecosistemas bentónicos tropicales, ¿cuál es de más importancia? Gracias, Jennifer. Pues mira, yo no creo que ninguno sea de más importancia que otro. La valoración económica sugiere que los ecosistemas arrecifales están aportando más a nivel económico a nuestras sociedades, pero no por eso sean los más importantes, porque ese es un criterio, ¿no? La economía.
el dinero, pero la verdad que los tres son más fuertes juntos. Es como stronger together, ¿no? Como no vamos a decir que nadie es más importante que otra persona. Yo creo que el mismo tipo de analogía podemos utilizar para los ecosistemas. Son más fuertes juntos. Entonces, lo importante es mantener estos tres ecosistemas bentónicos en buena salud para poder obtener los servicios de los tres que se amplifican. Dale, Jennifer, gracias por preguntar. Igual quien quiera preguntar durante la charla, pues bienvenido, bienvenidas para que sea un poquito más interactivo. Díganme también si voy muy rápido o voy bien al nivel del ritmo, porque eso también es bueno tener esa retroalimentación. Y si no hay más preguntas, pues voy a continuar con la parte de diversidad, que ya Sí, entonces, puedes ajá, continuar, Ángela, no hay problema. perfecto. Vale. Entonces ya para la parte de diversidad, la primera parte era como para poner el contexto de un poquito lo que encontramos en nuestro planeta, ¿no? A nivel de ecosistemas marino-costeros, pelágicos, bentónicos. Y ahorita vamos a ver este concepto de diversidad que es bastante bonito, pero bien complejo. No es tan fácil definirla, porque hay diferentes componentes de la diversidad. O sea, nos podemos, por ejemplo, y aquí me gustaría que los chicos y las chicas que están conectados, Jennifer, Michelle y Brian, me apoyen respondiendo un poquito a estas preguntitas. La diversidad se conforma de diferentes componentes. Una es la componente variedad, es decir, cuántos elementos tenemos en un sistema. Y esta es como la componente más intuitiva de todas, porque pues cuando vamos a un lugar y empezamos la carrera empezamos a estudiar algo afín a la ecología, a la biología, vamos a hacer listados de especies. Y eso es justo lo que cuantifica la componente variedad. Entonces, por ejemplo, no sé, uno de los tres, Brian, Micheli o Jennifer, que me responda cuál sistema es más diverso según ustedes, el que está del lado, bueno, lo están viendo en Zoom como yo, entonces del lado derecho o del lado izquierdo. No sé, que alguien me ponga en el chat cuál es más diverso. Están analizando ahorita. Sí, claro, tranquilo. ¿El derecho o el izquierdo? Justamente como el que tiene, ajá, perfecto, gracias Jennifer. Cuando hay cuatro elementos, consideramos que es más diverso que cuando hay solo dos, ¿no? Entonces, esta es la respuesta correcta. Ahora, también hay otra componente que se llama el balance, que es cómo se distribuyen los elementos en el sistema. O sea, por ejemplo, la abundancia de cada uno de estos elementos. ¿Qué nos está diciendo de la diversidad? Entonces hago la pregunta de nuevo a los tres, a quien quiera compartirse. ¿Cuál de estos sistemas es más diverso, el que está arriba o el que está abajo? Y si tiene chance, que me diga por qué. ¿Cuál es más diverso, el de arriba o el de abajo? Ahorita están escribiendo. Abajo, muy bien, Jennifer. Si tienes chance y quieres abrir el micrófono y explicar por qué, o si no, pues igual, está bien, yo lo puedo explicar. Abundancia arriba y diversidad abajo. Ok, interesante. Mira, si yo cuento estos elementos, Michelle, uno, Ahorita va a dos, tres, contestar. Ahorita va a poner en el chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8. Y aquí abajo hay 8. O sea que es la misma abundancia arriba y abajo, pero la diversidad no es la misma. La diversidad es mayor abajo, las dos tienen razón, porque hay más especies. No, mira que hay la misma cantidad de especies, hay 4 arriba y 4 abajo, y están la misma cantidad de individuos en total. La diferencia es que justamente una de las especies en la parte de arriba es dominante y las otras son más raras, mientras que en la parte de abajo tenemos la misma cantidad de especies, la misma cantidad de individuos total que en la parte de arriba, pero están mejor equitativamente distribuidas las abundancias de las especies. ¿Sí? Esa es la Solo razón por la... una pregunta Sí, para aclarar, quedarnos claros en eso. Entonces, se refiere a que
La abundancia es la cuantificación de las especies y la diversidad es quien predomina o cómo. No, ya lo vuelvo a explicar. La diversidad tiene diferentes componentes y aquí en la diapositiva tienen las tres principales. Una es la variedad, solamente cuántos elementos hay, ¿no? Entonces, todos saben que intuitivamente la parte derecha es más diversa que la parte izquierda, ¿no? Pero esta solamente es una componente de la diversidad, una. La otra componente se Una llama, pregunta. ajá, Entonces se refiere ahí en esa parte de variedad a la cuantificación de las especies. cuando tú ya le pones cuántos individuos hay de cada especie, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú tienes una comunidad o un ensamble ecológico, si vas a tener una especie dominante y muy poquitas y muchísimas, pero son raras, eso va a ser menos diverso que si vas a tener una comunidad o un ensamble equitativamente distribuido. Y eso se llama la componente del balance. ¿Sí? En el ejemplo que yo les puse, en cada una de las partes, arriba y abajo, hay 4 especies y 4 especies. En la parte de arriba hay 8 individuos totales y en la parte de abajo también, pero lo que diferencia estos dos ensambles de peces es que en el ensamble de arriba, las damiselas, que son estos pequeñitos cafés, son dominantes en relación a las otras especies de peces. Mientras que en el ensamble de abajo tenemos los roncos, los pargos, los peces loro, los meros distribuidos de manera un poco más equitativa. Y entonces esto hace que aumente la diversidad de esa componente, ¿no? Que es el balance. Aumenta la diversidad del sistema. El sistema de abajo es más diverso que el sistema de arriba. No sé si ahora quedó más claro, chicos y chicas. Sí, gracias. De nada. Y la última componente es la que ustedes tienen del lado derecho abajo y dice disparidad. ¿Cuán diferentes son los elementos en un sistema? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen estos dos sistemas, no sé si saben mucho de peces, pero les cuento, en el sistema de arriba hay una damisela, un pez loro y un pez cirujano, y estos tres peces, especies de peces, tienen roles a nivel alimenticios similares, son herbívoros, diferentes tipos de herbívoros, pero todos herbívoros. Mientras que en la parte de abajo tenemos herbívoro, que es el pez loro, tenemos un pargo, que es carnívoro, y un mero, que es como un depredador tope en el sistema, también carnívoro, pero tiene una función todavía más alta que los pargos. Por ejemplo, el mero va a comer peces, es piscívoro, mientras que los pargos a veces comen invertebrados móviles y cosas así. Entonces, ¿quiénes de estos dos sistemas, el de arriba o el de abajo, creen ustedes que es más diverso? El sistema de abajo, muy bien, Brian. ¿Y por qué? Porque hay más diversidad de roles funcionales, son más diferentes las especies entre sí. Entonces, la diversidad, como pueden ver, es un poquito complejo, son diferentes componentes y cada una de estas componentes puede ser evaluada por diferentes tipos de índices. Entonces también, como les decía, hay diferentes niveles de diversidad. Existe la diversidad taxonómica, que es cuando reconocemos una especie por su género y por la especie, que es como un nombre y un apellido, ¿no? Por ejemplo, Acanthurus quirurgus o este puede ser un Ludjanus apodus. Esos son los nombres de las especies, ¿no? Y cuando ustedes a cada una de las especies le asocian los rasgos funcionales de la especie, es decir, por ejemplo, su fisiología, el hábitat que frecuenta, cómo se reproduce, cómo se alimenta, ya tenemos la diversidad funcional, que es súper interesante porque ya no nos interesamos al nombre y el apellido de la especie, sino que al rol funcional de la especie en un ecosistema. Y como les decía, pues tenemos para cada una de las componentes, que es una componente de variedad, cuántos elementos, el balance, que es una equitatividad. Hay índices también que utilizan las dos componentes mezcladas, variedad y balance, que son índices heterogéneos.
y hay componente de la diversidad que evalúa la disparidad, la diferencia, ¿no? entre los índices. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la componente variedad, podemos medir el número de especies, densidades, para poderlo tener en un área. A nivel funcional se llama riqueza funcional, lo que evalúa la diversidad a nivel de la variedad. En el balance podemos tener diferentes tipos de índices, como que se llaman índices de equitatividad, de Pi, de Berger-Parker. En la funcional hay uno que se llama equitatividad funcional. En heterogénea tenemos justamente estos índices súper utilizados tradicionalmente que ya casi no se usan porque no significan mucho a nivel ecológico, que son Shannon y Simpson, pero ellos utilizan tanto la variedad de especies, cuántas especies hay, como su distribución, su abundancia. Entonces, por eso se le llaman índices heterogéneos, porque van a caracterizar dos componentes de la diversidad al mismo tiempo. Ahora ya no se utilizan mucho estos índices, pero se utilizan unos que se llaman números de Hill, que son transformaciones de estos Shannon y Simpson, pero a un número equivalente de especies para que tenga un significado un poquito más ecológico. Y finalmente, para la disparidad, pues lo que utilizamos es la diversidad de entidades funcionales, de roles funcionales que hay en un sistema. La vida es muy diversa y lo hermoso que a pesar de que ser diverso estamos unidos todos los seres vivos porque lo que se ha entendido y estudiado es que todos venimos de un ancestro común universal que le llaman LUCA, Last Universal Common Ancestor. Le pusieron un nombre divertido. Y cada uno, bueno, en este árbol de la vida, LUCA fue la primera célula que posiblemente se desarrolló en ambientes profundos a partir de quimiosíntesis. Y a partir de esta primera célula, pues se fueron desarrollando los diferentes dominios de la vida, que son las bacterias y las arqueas, que son procariotas, tienen células sencillas, sin núcleo, sin organelos. Y luego a partir de endosimbiosis entre los procariotas se fueron desarrollando los eucariotas, que son células más grandes, más complejas. Y eso pues ahora caracteriza la vida, ¿no? En la parte del océano se han hecho estudios por instituciones justamente internacionales para poder sistematizar la información sobre diversidad y a partir de esta información puedes llegar a una conclusión que hay alrededor de 120.000 especies marinas registradas, pero esto es muy poquito seguramente para lo que existe, porque los seres humanos pues todavía tenemos, a pesar de toda la tecnología que hemos desarrollado, los años acumulados de estudios en la biología que remontan a los años 1700, pues tenemos todavía límites de nuestra percepción, ¿no? Hay muchos organismos unicelulares que seguramente no conocemos. También pues las profundidades envuelven muchos misterios, lugares donde no podemos acceder fácilmente, solo alrededor del 5-10% del océano está explorado. Así que queda mucho por investigar y sobre todo en el contexto que del océano nace en el océano nace la vida, ¿no? Y justamente la vida en los océanos se ha recuperado de diferentes crisis que han afectado la vida en el planeta. Entonces ya para terminar, porque creo que sí, solo quiero ver cuántas diapositivas quedan, poquitas, puede tratar de ser súper rápida y luego cualquier cosa lo vemos la próxima vez. Entonces, bueno, para volver a nuestros ecosistemas bentónicos tropicales, pues tenemos las especies ingenieras de los manglares, son los mangles que evolucionaron hace 75-50 millones de años. Hay alrededor de 64 especies de angiospermas, que son plantas con flores, y hay una cantidad de ellas que está justamente amenazado, como alrededor de, un tercio está amenazado. No hay estudios sistemáticos de cuáles especies están asociadas a los manglares a nivel global, pero se estima que son más de 1.500 especies que están asociadas a los manglares, entre los reptiles, las aves, los peces, los invertebrados, ¿no? Los mamíferos, los anfibios. Y bueno, hay 15% de estas especies que están en peligro de extinción y algo súper clave de los manglares es que contribuyen al 50% de las pesquerías artesanales. Son súper importantes para las pesquerías.
A nivel de los pastos marinos, las especies ingenieras son fanerogamas que evolucionaron hace 100 millones de años y en diferentes momentos los ancestros comunes, no solo un ancestro común, hay alrededor de 72 especies de angiospermas, de las cuales pues hay algunas como alrededor de un quinto que está en peligro. Tampoco hay estudios globales súper profundos sobre qué especies están asociadas, pero se estima que más de 1.200 por lo menos y que muchas de ellas, el 17% está en peligro crítico de extinción y contribuyen al 20% de las pesquerías mundiales, también son muy importantes para las pesquerías. Y finalmente hablarles de los arrecifes de coral y su diversidad. Aquí sí ha habido estudios sistemáticos de la diversidad asociada a los arrecifes. También es algo muy bonito, pero ellos están en el planeta desde hace alrededor de 500, 450 millones de años, entonces son organismos muy antiguos, cercanos a las medusas. Las especies ingenieras son escleractinios, corales duros, y hay una gran cantidad porque han tenido como mucho tiempo de evolucionar en el planeta, ¿no? Pero también dentro de esta gran cantidad hay al menos la mitad que está bajo alguna categoría de amenaza, así que esto es preocupante. Y como les decía, para aquí sí hay estudios más sistematizados de los organismos asociados a los corales y hay alrededor de un millón de especies asociadas, lo que representa aproximadamente el 25% de la diversidad marina y el 12% de las, bueno, aquí también hay como estimaciones, no son todas las especies registradas, pero también estimaciones de las especies, del potencial que podría haber, ¿no? Es que los arrecifes son una joya a nivel de biodiversidad. Bueno, se estima que el 25% de la diversidad marina que se conoce está asociada a los arrecifes, el 12% de las pesquerías artesanales depende de los arrecifes. Y luego, solo para ponerles rápidamente unos ejemplos antes de terminar, pues se puede estudiar todo este tema de diversidad, se puede estudiar más que listas de especies, integrando los roles de las especies en el ecosistema. Este es un trabajo que hice relacionado a cómo se organizaban las diferentes especies de corales según como estrategias de vida en el Caribe. Tenemos algunas que son, que tienen como características más grandes, calcifican rápido, otras que son más como masivas en su forma, otras que son chiquitas y más como aplanadas. Entonces, a través de esas características funcionales puedes organizar tu ensamble de especies. Esto para los peces también, con el tema de los grupos tróficos, y puedes entender, haciendo esto, puedes entender un poquito mejor el tema de la función y cómo el sistema se está comportando, ¿no? Porque en lugares donde, por ejemplo, predominan los depredadores tope, quiere decir que el sistema está saludable, ¿no? Si tenemos como una pirámide inversa donde lo que predomina son los, no sé, los herbívoros, pues posiblemente lo que está es un sistema sobrepescado. Entonces, entendiendo un poquito el tema funcional, también te puedes ir a cuestiones un poquito más globales del ecosistema. Y este tipo de estudios con biodiversidad funcional se ha hecho para los peces y se ha hecho también para los corales y ha resaltado cómo justamente los mismos patrones de biodiversidad que les comentaba antes, hay zonas que tienen muchísimo más diversidad de manera natural biogeográfica que otras, como por ejemplo Indo-Pacífico es mucho más diverso tanto a nivel taxonómico como funcional que zonas como el Caribe, que es mucho más baja la cantidad. Por ejemplo, para decirles un ejemplo de los peces, hay como 3.600 peces en el Indo-Pacífico y aquí en el Caribe se han registrado alrededor de 891. Y a nivel funcional o las entidades funcionales, allá hay como 465 y aquí hay 200. Entonces, esto también se hizo a nivel de los corales y de todas formas ya no me queda mucho tiempo para profundizar, pero cualquier pregunta la podemos ver la próxima sesión Sí, para como volver sobre estos temas como funcionales, pero básicamente lo importante es que entiendan que la diversidad puede ser taxonómica, funcional, que no es lo mismo estudiar una a la otra, que es importante ver cuál es nuestra pregunta de investigación para poder como estudiarla de la manera más concreta, ¿no? Y bueno, con eso ya, perdón si me pasé, pero no, tranquila, muy bien, muy bien. Creo que sí, sería muy bueno que en la siguiente oportunidad, que sería el miércoles, que retomemos, ¿verdad? Entonces, tal vez volver a retomar esos detallitos, los últimos del tema que estuviste abordando
los últimos de los rasgos funcionales, toda esa parte para que ellos la puedan otra vez refrescar y luego pues continuar con la otra parte que queda pendiente. Lo que vamos a hacer nosotros en este caso, voy a darle alto a grabar